Entonces, hoy cumplimos 11 años y estamos felices de eso, y hemos pasado tiempos alegres, pero también bastantes tiempos tristes, ¿verdad? Recuerdo muchas cosas alegres en todos estos 11 años, y también bastante tristes. Y la verdad es que Dios ha sido fiel en cada uno de esos tiempos. Hemos podido darle la gloria a Dios. Ahora, yo no sé si te has preguntado alguna vez si vale la pena ser cristiano. No sé si te has puesto a pensar si, o de repente has querido tirar alguna vez la toalla. ¿Alguna vez ha querido tirar a alguien la toalla en su vida? Sí. Así es, muchas veces nosotros hemos pasado eso, o hemos enfrentado el pecado, tanto que de pronto hemos dicho, no lo venzo hasta ahora, no puedo, y a veces queremos tirar la toalla o decir, ya, yo soy así. Pero hay una parte en la Biblia, en una de las cartas de Pablo. Pablo escribe la carta de Romanos, y la carta de Romanos es escrita aproximadamente en el año 58 después de Cristo. El contexto de lo que pasaba en los romanos era de que esta iglesia no había sido levantada por ningún apóstol. Ninguno de los apóstoles había ido a Roma y había plantado la iglesia. No, la historia cuenta de que los primeros cristianos que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo en el Pentecostés se fueron a Roma y levantaron una congregación. Impresionante, ¿verdad? O sea, no es que alguien mandó y los envió misioneros. No, no, no. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo mucha gente. Hechos capítulo 2, no sé si ustedes se acuerdan, pero ahí está el bautismo del Espíritu Santo, y Pedro sale, predica, y mucha gente de diferentes lugares que habían venido a celebrar la Pascua, y ellos regresan a sus lugares, y varios de ellos supongo que eran de Roma, y que levantaron una congregación en su casa, en las casas allá en Roma. ¿Qué pasaba? Que se levantó con judíos que vivían en Roma, tenían sus costumbres. Los romanos gentiles comenzaron a entrar a la iglesia también, y también tenían sus costumbres, y las costumbres judías, que eran no comer chancho, guardar el sábado, una serie de costumbres que ellos tenían, o la circuncisión. Ellos querían continuar haciendo sus ritos, sus costumbres, pero cuando entraron los gentiles no tenían ninguna de estas costumbres, así que había un choque ahí entre la iglesia judía y la iglesia gentil de Roma. El emperador Claudio dice de que se molesta con los judíos, creen que se iban a levantar contra él, y los envía a todos los judíos que se regresen a sus pueblos, que nadie haya en Roma. Así que esto duró 5 años, hasta cristianos judíos tuvieron que salir de Roma, y la iglesia solo quedó con gentiles. No sé si te puedes imaginar cómo sería la iglesia solo con gentiles, sin costumbres judías, sin tener una historia de leer la Torá y todo ese tema del Antiguo Testamento. Así que ellos seguían sus costumbres guiados por el Espíritu. Y de pronto, después de 5 años que muere el emperador Claudio, los judíos cristianos también regresan a Roma y se encuentran con, ¿cómo es posible que estos sigan haciendo esto? No guardan las costumbres del Antiguo Testamento, y hay un conflicto mayor. Así que Pablo decide escribir desde Corinto esta carta, la carta a los romanos. Es la cúspide de la teología que Pablo escribe en Romanos. Tú puedes leer, y habla específicamente sobre el evangelio. Les enseña tanto a judíos y a gentiles que no deben haber divisiones entre ellos, que deben estar unidos, y todo esto escribe Pablo. Está guiado por el Señor para que ellos puedan unirse, guiado por Dios. Entonces, pero ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Porque hoy día vamos a tocar la carta a los romanos en el capítulo 8, en el versículo 18. Vamos a comenzar allí, y Pablo dice: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino que la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios.
Sabemos que toda la creación, dice Pablo, todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Está hablando de sufrimientos, ¿verdad? Todavía no somos transformados como Cristo y a veces sufrimos al ver que todavía pecamos, que todavía nos jala la naturaleza pecaminosa, porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Está hablando de las lenguas. Dice: y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle que el Señor nos hable. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, bendito Dios, que este día que celebramos 11 años de tu fidelidad, Señor bendito, que nos hables de una manera clara, Señor, que todos los presentes salgamos diferentes, Señor. Abrimos nuestro corazón y nuestro entendimiento y estamos dispuestos a recibir tu palabra, Señor. Úsame, bendito Dios, te pido como un canal, Señor, y que tu Espíritu, Señor, penetre el corazón a través de tu palabra de mis hermanos, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, si te cansas, corres. ¿Correcto? No me voy a enojar si corres, si no importa, la cosa es que esté despierto, ¿ok? Vamos a pelear contra nuestra carne para escuchar la palabra de Dios, ¿ok? Dios tiene algo que decirnos. Dile al que está a tu lado: Dios tiene algo que decirte hoy. Díselo así con tu dedito santo. Dios tiene algo que decirte hoy. No te memas, dile al otro lado. Ok. Mi primer punto aquí en Romanos es: el sufrimiento es una realidad. Lo que dice: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Pablo está escribiendo a un mundo acosado por la guerra, acosado por la pobreza, acosado por la enfermedad. Está hablando a un pueblo así. Los primeros cristianos eran bastante conscientes del sufrimiento, recibieron persecuciones. Los judíos de Roma habían sido deportados y habían regresado, habían experimentado sufrimiento, ¿verdad? Entonces, y la mala teología que muchas veces hemos recibido nos ha enseñado que los cristianos no sufren absolutamente nada. Los cristianos somos inmunes a las tragedias. Imposible. Gloria a Dios, están gritando. No. Es una mala teología. Pablo no ignora la realidad del sufrimiento, pero tiene un propósito: enseñarnos a los creyentes que somos los más privilegiados del planeta. Quiere Pablo enseñarnos esto. Romanos 8:17: y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Por si acaso, ahí está, gloria a Dios. Muy bien. Si vamos a participar de la gloria de Dios, también debemos de participar del sufrimiento. Mira, somos coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. O sea, ¿es parte del sufrimiento o no es parte? Es parte. Filipenses capítulo 1:29: porque a ustedes se les ha concedido no solo el creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Se les ha concedido, me doy un regalito: sufrimiento. Se les ha concedido. Así que el sufrimiento no es un accidente para un cristiano.
Es parte del camino, es la forma como el Señor va a moldear nuestro carácter. Vamos a conformarnos a Cristo Jesús, vamos a ser como Cristo, vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. No podemos ser mayor que nuestro Maestro, y si nuestro Maestro pasó sufrimientos, ¿cómo no vamos a pasarlo nosotros? Ay, no nos gusta, pero es parte del camino. Mira lo que dice Pablo, 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. Pablo: he sido encarcelado más veces. Vamos a leer su currículum, a ver, que se va a presentar al trabajo Pablo. He sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes, 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago. Tú te imaginas qué cosa es ser un náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, en peligros de bandidos, en peligro por parte de mis compatriotas, peligros de manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligro de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed, muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación de todas las iglesias. El camino que conduce a la gloria pasa por la cruz. Pasa por la cruz. Es necesario pasar por la cruz para ver la gloria. Y así fue con Jesús, y así será con nosotros también. ¿Tiene el propósito el dolor que estás pasando? A veces no comprendemos y simplemente nos enfocamos en el dolor que estamos pasando. Y queremos y vemos nuestros lentes con el dolor, con la tragedia que estamos pasando. Y decimos: ¿cómo es posible que el Señor no me haya respondido? Que he estado orando porque haya este milagro y hasta ahora no ha pasado. ¿Por qué ha tenido que suceder esto o aquello? Esas tragedias que hemos estado viviendo aún como sociedad, COVID llevándose a nuestras familias. Hemos pasado muchas cosas, pero yo te digo, ¿qué sentido tiene? ¿Qué propósito tiene para ti si nosotros nos vamos a conformar con Cristo? O sea, ¿nos vamos a hacer más como Cristo o no? ¿O vamos a renegar de Cristo? He conocido, es más, el 30% o 40% de esta iglesia se ha retirado en tiempos de COVID. O sea, el sufrimiento que va a hacer, alejarte de Cristo o acercarte a Cristo. Y aquí dice el Señor que en nada se va a comparar los sufrimientos de ahora a la gloria que ha de manifestarse después. Pero nos habla de algo: esperanza y constancia. No son dos hermanas de la iglesia, sino que aquí nos está hablando de algo específico. Vamos a ver, 19. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Hay dos opciones: ¿vives con esperanza o sin esperanza? 22. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos que gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Esperanza y constancia, que sean tus amigas. ¿Vives con esperanza en el tiempo de dolor, en el tiempo del sufrimiento? ¿Cómo estás viviendo en el tiempo? Porque dice que toda la creación gime. Aunque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, también gemimos, también hay dolor, también.
El Espíritu Santo mismo gime con palabras indecibles, dicen otras versiones, y está hablando específicamente de esas clamores que salen del corazón cuando uno está sufriendo y el Espíritu mismo está orando a través de nosotros. Y eso pasa muchas veces cuando dejamos que el Espíritu Santo fluya. Tuve la oportunidad de viajar a Bolivia y conocer al pastor Rice, el autor de Dios no está muerto. Y en una de sus conversaciones que tuvimos en la casa de una de las hermanas de la iglesia, él nos decía que aquello que te quita el ateísmo es la esperanza. Lo que te quita es la esperanza. Porque los incrédulos también sufren, pero sufren sin esperanza. No pueden ver más allá, qué cosa hay más allá del sufrimiento. Pero cuando tú conoces al Señor, tú tienes esperanza futura. Amén. Esta vida no es toda la vida, solo parte. Así que no se compara, dice Pablo, lo que vas a experimentar en la gloria venidera con lo que estás sufriendo hoy día. Los primeros teólogos de la historia cristiana, uno de ellos en el año 184 se llama Orígenes, así se llamaba, así le puedes poner a tu hijo, Orígenes. 184, ¿ves? Una idea, Carlitos. 253 después de Cristo. No hay nada que sea digno de comparación con la gloria futura, dice él. Porque ¿cómo puede compararse lo mortal con lo inmortal? Lo invisible con lo visible, lo temporal con lo eterno, o lo perecedero con lo eterno. No hay punto de comparación, está diciendo Orígenes. Otro nombre para tu hijo, Cipriano. Eran grandes líderes de la historia cristiana. El año 200 al año 258, él vivió 58 años nomás. ¿Quién pues no se esfuerza por todos los medios para llegar a tal gloria? Que se haga amigo de Dios, dice, que se corrige al mismo tiempo con Cristo, que reciba las recompensas divinas después de los tormentos y los castigos terrenales. Es más, este libro que él escribió se llama Exhortación al martirio. Filipenses capítulo 3 versículo 21, mira lo que dice la Biblia. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Así que toda la vida eterna no vas a tener ese mismo cuerpo. Anímate. El Señor, hay esperanza, hay esperanza de transformación. Vamos a ser como Cristo. Amén. Romanos, voy a leerles unos textos más. Romanos 8:29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Desde que nos ha llamado para ser transformados como Cristo. ¿Se acuerdan cuando Cristo muere y resucitó con un cuerpo glorificado? Amén. Así va a suceder con nuestros cuerpos. Y a veces sufrimos porque queremos agradarle a Dios, pero encontramos una ley en nuestros propios miembros que nos jala a pecar y eso nos hace sufrir. Pero Pablo dice, levántate en esperanza. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Sacúdete del pecado, del peso. Vuelve a poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Levántate, sigue adelante. Hay una esperanza. Tenemos que aprender a caminar con fe, pero también con esperanza. Un día tu cuerpo va a ser transformado y ya no te va a jalar al mal. Mira lo que dice Daniel en el Antiguo Testamento, capítulo 12, versículo 3. Los sabios resplandecerán, tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Podemos tener esperanza. Podemos tener esperanza. Jesús es nuestro ejemplo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios, por el gozo puesto delante de él. Jesús caminaba con esperanza. Él pasó los sufrimientos porque vio más allá. Él vio muchos de ustedes entregándose a Él.
Él vio reconciliación de muchas personas en la humanidad con Dios. Ese gozo, esa alegría, esa esperanza, caminó con esperanza. Amén. Y lo último que quiero mencionarte es que no caminamos solos. Romanos 8:26, asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Tengo el privilegio de estar estudiando una maestría en teología y misiones. Y esta semana he comenzado un curso que se llama neumatología. Así se llama, con P. Neumatología. O sea, neumatología. Para que te levantes. Y es el estudio del Espíritu Santo, del mover del Espíritu Santo a través de la historia. Somos un movimiento, Every Nation, que cree en el poder del Espíritu Santo. Somos un movimiento así. Así que ahora estudiando es apasionante. Cuando yo me entregué a Cristo, yo me he entregado en una iglesia que creía en el mover del Espíritu Santo. Les conté que apenas me entregué a Cristo, recibí el don de lenguas. Y nos movíamos en el poder del Espíritu Santo. Algunos profetizaban, a veces nos caíamos, a veces otros se caían en adhesión nada más. Pero era un mover cuando yo crecí. De pronto, cuando pasaba el tiempo, aprendí más y más. Y aprendí que hay ramas de la iglesia que creen cosas diferentes. Hay algunos cristianos que creen en la cesación. La cesación, es decir, que ha cesado el mover del Espíritu Santo desde que los apóstoles dejaron esta tierra. Que el Señor trajo algo especial sobre los apóstoles para poder establecer la iglesia cristiana. Y esa doctrina se enseña hasta el día de hoy, la doctrina calvinista. Y eso, obviamente, hay corrientes de la iglesia cristiana que reciben esta enseñanza y obviamente lo enseñan con la Biblia y dicen que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se va a acabar, ya se van a cesar las lenguas, cesarán. Y entonces dicen, y eso enseñan. Y yo lo escuché, yo le dije, ok, voy a ser sabio, voy a ser prudente, yo creo en esto, pero voy a ir avanzando poco a poco. Pero esta semana fue glorioso. Comencé mi estudio del mover del Espíritu Santo en la historia de la iglesia cristiana. Y cuando comencé a estudiar y me dieron libros para leer, videos, ahí, bueno, gracias a Dios, como todo está en inglés, mi asistente me ayudó a hacer la traducción. Me dijo, pastor, ya está su traducción de su curso de neumología, me dijo. No voy a estudiar pulmones, le dije. Voy a estudiar el Espíritu Santo. Y cuando entré a estudiar, me encontré con mucha historia. Los patriarcas de la iglesia, discípulos de los que eran discípulos de Jesús, tienen muchos escritos donde hablan. Tertuliano, Orígenes, que te acabo de mencionar, Justino Mártir y otros han estado escribiendo y diciendo, en nuestra iglesia se mueve el Espíritu Santo de una manera gloriosa. Hay sanidades. En alguna oportunidad hemos experimentado resurrecciones. Estoy hablándote que la doctrina de la cesación dice que los apóstoles, en los apóstoles acabó el mover del Espíritu Santo. Pero la historia cuenta que el Espíritu Santo se ha seguido moviendo en los cristianos y ellos han seguido creyendo en sanidades, en milagros, en profecías, en el hablar en lenguas, en la interpretación de lenguas, en la palabra de ciencia, de conocimiento. Han seguido creyendo que el Espíritu Santo se ha seguido moviendo. Es impresionante, pero piénsalo por un momento. Cuando la iglesia cristiana se estaba estableciendo y vino el bautismo del Espíritu Santo y Pedro predicó por primera vez, el Espíritu Santo descendió sobre la gente que había recibido y regresaron a sus casas y comenzaron iglesias.
iglesias, gentiles que nunca habían visto la Torá, el Antiguo Testamento, ahora predicaban con fuerza, con fuego, con el poder de Dios acerca de Jesucristo. ¿Cómo podía ser esto posible si no fuera por el Espíritu Santo en ellos? Ellos veían milagros ocurrir. Es impresionante. Ellos podían ver el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Y ahora con mucho más seguridad, cuando veo el mover del Espíritu Santo y cómo es que bajó el mover del Espíritu Santo en la historia. Y hoy ya no vemos lo mismo que podíamos ver en los primeros cristianos. ¿Qué pasó?, me preguntaba. Y como he recibido la introducción al curso, he podido ver a grandes pinceladas qué pasó. Y lo que pasó es que la iglesia se institucionalizó. Siguió predicándose por todos lados el evangelio, pero los cristianos comenzaron a pelear por poder. ¿Quién era el mayor entre ellos? Y comenzaron a establecerse los líderes, los obispos, que era bíblico, pero ahora querían los obispos pelearse con otros obispos por quién era el obispo o el más grande obispo de todos. Y el mover del Espíritu Santo comenzó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y ya no se movía de la misma manera. Habían algunos cuantos. Algunos cristianos se retiraban a algunos otros lugares lejanos para no contaminarse con el mundo. Pero el Señor les traía el poder de su Espíritu. Hay gente en la Edad Media que se metía en cuevas para buscar a Dios. Y el Espíritu Santo los bautizaba, los llenaba. Era tan alucinante que el pueblo entero, el reino entero, reyes, venían a la cueva a pedirles que pueda orar por ellos. Gracias a Dios porque no se apagó el Espíritu Santo en algunos. Porque dice la Biblia, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros y Dios nos da dones a cada uno, y algunos oran en lenguas, otros interpretan, otros tienen profecía, otros visiones, otros sueños, otros, y se mueve el Espíritu de Dios en la iglesia del Señor. Y cuando estás en la intimidad de tu cuarto y cierras la puerta y comienzas a hablar en lenguas, y quizás tú no entiendes, pero aquí dice la Biblia: y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Entonces Dios quiere una iglesia viva, no muerta. Dios quiere una iglesia llena de su Espíritu. Dios no quiere que caminemos en lo natural en este mundo. Dios quiere que caminemos en lo sobrenatural en este mundo. Dios quiere que andemos en el Espíritu y no satisfagamos las obras de la carne, dice la palabra de Dios. Sé lleno del Espíritu, embriágate del Espíritu, dice la palabra de Dios. Cuando tú lees Romanos, todo el Romanos capítulo 8, y sé que se me ha acabado, pero voy a ir a esa parte. Léelo en tu casa, apúntalo, Romanos capítulo 8, léelo. Y te vas a dar cuenta desde el primer versículo: el poder del Espíritu me ha librado del poder del pecado. Versículo 4, nosotros no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, seguimos el Espíritu, dice Pablo. Podemos ser dominados por nuestra naturaleza pecaminosa, versículo 5, pero somos dominados por el Espíritu, dice Pablo. Versículo 6, el Espíritu puede controlar tu mente. Pablo lo dice clarísimo: y llevarte a la vida y a la paz. Versículo 9, el Espíritu nos controla si es que vive en ti. Si no vive en ti, entonces estás controlado por tu razonamiento humano, por las circunstancias que te pasan en tu vida, nada más. Versículo 11, si el Espíritu vive en nosotros, vivificará tu cuerpo mortal. Y podemos seguir. Versículo 12, mediante el poder del Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne, es decir, nuestra naturaleza pecaminosa que nos jala a pecar. Por el Espíritu tú puedes hacer morir esas obras de la carne. El versículo 16, el Espíritu nos confirma que somos hijos de Dios. Y seguimos. Versículo 22, tenemos el Espíritu como muestra anticipada de la gloria futura. Versículo 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
No sabemos orar, pero el Espíritu habla a través de nosotros. Y tú comienzas a darte cuenta cómo el Señor nos ha dado a Cristo para la redención de nuestros pecados, pero nos ha dado el Espíritu para vivir en gloria. En 1950, soldados comunistas en Corea del Norte arrestaron al pastor Kim, que celebraba un estudio bíblico en los túneles. Sacaron al pastor en la aldea de Goksan para ejecutarlo allí con toda la iglesia que había ido a estudiar la Biblia. 1950, aquí nomás. Y le dieron la oportunidad a todos y les dijeron: nieguen a Cristo o van a morir. Ellos dijeron: no vamos a negar a Cristo. Tomaron a sus niños, a 4 niños de menos de 4 años de edad, los pusieron al frente de ellos, de sus padres, y les dijeron: si ustedes no niegan a Cristo, vamos a matar a sus hijos. ¿Y sabes qué dijeron ellos? Hijito, te veo en el cielo. Los ahorcaron delante de ellos. Y no contento con esto, a estos hermanos que habían ido a un estudio bíblico, los tiraron al piso y trajeron aplanadoras para matarlos. Y mientras avanzaban las aplanadoras, el oficial les dio la oportunidad de negar su fe, pero ellos no lo hicieron. Y mientras las máquinas avanzaban hacia ellos, ellos cantaban alabanzas a Dios y ellos decían: más amor por ti, oh Cristo, más amor por ti. A nadie más deseo, más amor por ti. Que el dolor cumpla su cometido, más amor por ti. Entonces mi último aliento, tu alabanza susurrará. Este será el llanto de despedida que mi corazón adorará. Más amor por ti, oh Cristo, más amor por ti. Y ellos dejaron este mundo. ¿Qué te hace pensar que estas personas podían sufrir de esta manera? Si es que no tenían sus ojos puestos en Jesús, si es que no miraban la esperanza que estaba en sus ojos, el gozo puesto delante de ellos les hacía que podían soportar cualquier cosa que viniera a esta tierra. Y lo que me encanta, y no lo tengo aquí, ¿quién me pasa una Biblia? Romanos 8. Tengo todo electrónico. Gracias. Mira lo que dice. ¿Quién va a acusar? Si Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció, mira, ¿quién conoció primero? Dios. A los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo. Tenemos esperanza, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. A los que los justificó, también los glorificó. Dios hizo todo este trabajo. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él generosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús, el que murió y que resucitó y que intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución. Mira, está hablando de los sufrimientos. El hambre, la indigencia. ¿Quién te va a separar del amor de Cristo? El peligro, la espada. ¿Quién te puede separar de Cristo? Antes, en todas estas cosas, dice la Biblia, somos más que vencedores.
tribulación, angustia, hambre, peste, desnudez, peligro o espada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada puede apartarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque Dios ha decidido por ti, aún antes que tú decidas por Él. Y si es así su amor, y si nada te separa de Él, ni la muerte, ni la vida, nada puede separarte del amor de Dios, entonces puedes morir tranquilo, porque Él te espera del otro lado. Y por eso eres más que vencedor, porque aquí Jesús dice: no teman a los que les pueden matar el cuerpo. El cuerpo no es nada. Si supiéramos lo que Él sabe, podemos estar gozosos en cualquier tiempo. Podemos pedirle a Dios: lléname de tu espíritu. Tal vez no entiendo todas las cosas, pero quiero conocerte más. Si tú has dejado tu espíritu y tú quieres llenarme y me vas a dar poder para caminar en esta tierra bajo tu gloria, entonces voy a poder hacer todo lo que el Señor dijo que podíamos hacer: imponer manos sobre los enfermos, echar fuera demonios. Podemos hacer muchas cosas en el poder del Espíritu de Dios. Hoy podemos hacerlas, porque Dios está con nosotros. No sé en qué estándar de cristianismo quieres vivir, pero si te quedas con tus lentes del sufrimiento y renegando de Cristo, nunca vas a poder caminar con gozo en esta tierra.